Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir una nueva estrategia como lo venimos haciendo semana a semana. En este caso es una estrategia de intradía donde vamos a estar probando el euro dólar en M30, ¿sí? También puede servir para H1, para M15. En este caso probamos M30, después va a depender de vos si querés utilizar M15, H1 o pasarla a scalping en M5, en M1, ¿sí? Eso depende obviamente de tu operatoria y sobre todo de la gestión que vos le pongas de riesgo, beneficio, sobre todo utilizando tu psicología y tu gestión, ¿no? Eso es lo más importante, como venimos diciendo en todos los vivos y en todas las estrategias que venimos compartiendo, ¿sí? Aparte de todo eso, vos le vas a tener que agregar tu análisis técnico como para poder obtener un riesgo-beneficio positivo, ¿sí? Bien, ¿de qué trata la estrategia? Es muy sencilla. Nosotros vamos a hacer un pequeño backtesting después para ver los resultados, pero lo que recomiendo siempre, en el caso de que vos tengas esta plantilla, que la vamos a estar regalando el próximo viernes, como lo venimos haciendo todas las semanas con las plantillas anteriores, en el caso de que, bueno, tengas esta plantilla, vos obviamente la vas a estar viendo, la vas a estar chequeando, pero bueno, acá como se puede ver, lo que vas a tener que estar esperando es que salga la flechita. Esa flechita va a estar acompañada obviamente con un análisis previo tuyo y que la herramienta acá abajo, como estamos viendo, se convierta del mismo color esta línea, esta media, y que supere la mitad del promedio que está acá de 0, obviamente convirtiéndose del mismo color que la flechita. Vos vas a hacer una compra y lo que digo siempre, vos podés utilizar un stop fijo o un variable. Nosotros utilizamos variable porque vamos viendo las zonas, si nos conviene o no. También podés ir viendo si vas por detrás de una media móvil, de un bajo o de un alto según la operación, si vas de vela en vela, si cerrás parciales o no cerrás parciales y seguís con la vela hasta que toque te cierra por completa la operación. Eso tenés que ir viendo vos, por eso que es algo subjetivo, ¿sí? Esto sería como una ayuda, la plantilla, para que vos te decidas o no a tomar una operación, nada más que eso, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de qué trata la plantilla. Vamos a hacer un backtesting y al final vamos a estar viendo los resultados, ¿bien? Como decía anteriormente, la plantilla es muy simple de utilizar. Nosotros tenemos que estar viendo, por ejemplo, acá vemos que sale la flechita roja. En el caso de que salga esa flechita roja, vamos a tener que esperar, como segundo punto importante, de que esta media esté por debajo de la línea 0 y se convierta del mismo color que la flechita acá, y ahí vamos a poder hacer una venta. Obviamente que después nosotros, viendo las zonas, si hay zonas importantes o no, si estamos en rango no nos conviene, como siempre. Esto es para tendencias, sobre todo este tipo de estrategias, así que si vemos que estamos en una tendencia alcista o bajista, como en este caso, podemos hacer una operación siguiéndola con un stop por detrás, ¿sí? Bien, en caso de una compra estamos viendo, por ejemplo, acá otro pequeño ejemplo donde sale la flechita. Obviamente que el promedio se mete por encima del 0, de esta línea que está acá, este promedio 0 que está en el medio. Cuando va hacia arriba vamos a tener que ir viendo también si la tendencia es una tendencia saludable y alcista, y vamos a ir con el precio, con el top por detrás, y siempre dejándole un respiro, ¿no? Que nos pueda poder hacer cierta cantidad de pip, pero siempre dejándola con una distancia para que nosotros podamos sumar un poquito más. Eso es algo que yo les recomiendo. Igualmente no está mal que vayas por las dudas con un stop cerquita también, puede ser otro tipo de estrategia, ¿sí? Pero en estas de intradía tenés que dejar respirar el precio un poco, ¿sí? Bien, una vez que tomaste la decisión de la compra, vas a tener que ir por detrás. Podés ir por ejemplo por detrás, acá, por ejemplo, vela a vela, ¿no? Hasta que se devuelve y te toca. Obviamente que si llegas a una distancia mucho más amplia, podés obtener ciertos resultados. Por ejemplo, acá arriba tendríamos prácticamente, si vamos con un precio y una distancia prudente por detrás, prácticamente te haces casi unos 127 pips, ¿sí? Que estaría bárbaro. Ahora, si te toca, no te metas de vuelta, espera obviamente alguna señal, espera otro día. Puedes también poner como riesgo, beneficio y como límite una operación por día ganada o una perdida. Puedes poner un 1%, un 0.5%, eso va a depender de tu capital, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la gráfica. Recuerden que hacemos un pequeño backtesting, ustedes tienen que hacerlo por lo menos de 2 a 5 años como mínimo, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver los resultados al final. Nos vemos.
Bien, gente, una vez terminado este mini backtesting, recuerden, como digo siempre, por lo menos ustedes, en el caso de que estén utilizando esta estrategia o alguna de las anteriores que venimos compartiendo semana a semana, por lo menos le tienen que hacer de 2 a 3 años de backtesting, ¿sí? Si es más, muchísimo mejor, ya que la estadística va a estar mucho más completa a la hora de hacer un buen análisis para poder después meterte en real, ¿sí? Bien, los beneficios netos de este depósito de 10.000 con el que comenzamos fueron de 1.520. Obtuvimos el 15% de la cuenta en menos de 30 días, ya que operamos solamente los días hábiles y son de 20 a 25 días en el mes. Así que con un total de transacciones de 30 fueron una operación y media por día, ¿sí? Después, el beneficio esperado fue de 50.67, fue muy bueno. El drawdown, acá vamos a parar un poquito, fue de 6.42%. Si es una cuenta tuya propia, 6.42% está muy bien, ¿sí? Sobre todo no supera el 10% de tu cuenta, estaría bárbaro. Ahora, si tu objetivo es pasar alguna cuenta de fondeo, lo que podés utilizar es, por ejemplo, una buena gestión bajando, probando lo que es el lotaje, ¿sí? En vez de utilizar 0.5, si hubieras utilizado 0.25, seguramente el drawdown obviamente hubiera bajado a la mitad, a 3.20 por ejemplo, ¿sí? Y a la vez, si vemos que el beneficio neto fue de 1.520, que es el 15% de la cuenta, y sabemos que en una plataforma de fondeo te piden entre el 8 al 10%, seguramente lo hubieras pasado, ¿sí? Porque hubieran sido $800 y nosotros nos pasamos por el doble, en el caso de que te pidan el 8%. Así que eso tienen que ir viendo y ir probando en los distintos backtesting que van haciendo semana a semana, ¿sí? O los que van viendo que vamos compartiendo nosotros semana a semana. Después, bueno, las posiciones cortas fueron 15 operaciones con un 60% y las largas fueron también 15, en total 30, con un 53%. De ambos puntos estamos viendo que el porcentaje estuvo por encima del 50%, que estuvo bien también. Y después lo que podemos ver, acá, las transacciones rentables fueron 17 operaciones rentables contra no rentables de 13, ¿sí? Sería un 56%, casi 57 positivas contra un 43.33 negativo, ¿sí? En lo que es el punto, si vemos del punto global esta estrategia, y se puede ir ajustando lo que es la gestión de riesgo y la psicología, que para mí es lo más importante, le podés sacar mucho más provecho y la podemos ver como positiva, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo, antes de terminar el video, de que estamos todos los días, semana a semana, haciendo operaciones en vivo. No solamente hacemos análisis de los mercados, de los pares, de las cripto, de las divisas, sino que nos metemos a operar al mercado en vivo junto con los chicos que nos acompañan. Así que si quieren pasar un buen momento de alegría y de estrés, los esperamos todos los días en la sesión de Londres y Nueva York. Así que bueno, un abrazo grande. Y les recuerdo que esta estrategia se va a estar regalando el próximo viernes, por si alguno la quiere, nos avisa por Telegram o en los vivos de YouTube, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, un abrazo grande y bueno, suerte, gente. Chau, chau, chau.